Nadie compró la narrativa de Maduro. Se cayó la táctica del régimen que pretendía descalificar a los miembros de la misión de determinación de hechos y al informe de expertos independiente de las Naciones Unidas. Todo lo que hicieron los representantes de la dictadura, incluyendo los de la Fiscalía, ha quedado desmontado con esta renovación de la misión de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos no solo ratificó el informe de la Comisión, también destacó su preocupación por crímenes de lesa humanidad señalados de los que Nicolás Maduro resalta como el responsable. La derrota para el ex canciller Maduro fue entregada con valores agregados como el voto de Argentina, que en su bipolar relación con Venezuela se plantó en no retratarse con un mandatario que tiene las manos manchadas de sangre. El informe se aprobó con el voto a favor de 22 países, 3 más que la resolución previa del año pasado. 22 se abstuvieron y solo 3, incluyendo a Venezuela, estuvieron en contra. Tradicionales aliados del régimen no se dejaron llevar por esa posición y prefirieron abstenerse. Nadie compró la narrativa de Maduro, quien tiene un paso menos que dar para llegar al Tribunal Penal Internacional. La ONU ha dado el espaldarazo a un documento que sustenta los argumentos que lo involucran en crímenes de lesa humanidad. Este informe hay que cuidarlo como una sentencia. A la difusión de su contenido hay que subirle el volumen, morderlo como lo haría un perro de caza. Argentina lo sabe muy bien. Bastante que los kirchneristas cargaron los expedientes que documentaban los crímenes del régimen militar y que les sirvieron para depositar en las mazmorras los cuerpos de los responsables, algunos ya nonagenarios. Los expertos de la ONU seguirán investigando las 4 situaciones detectadas: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y torturas, y agregan un 5.º delito, la violencia de género, lo que incluye abuso sexual. Además de aprobarse la ampliación de tiempo y facultades, a la misión se le otorgó credibilidad en la determinación de los hechos y muy concretamente le exige al régimen que le dé entrada y le facilite el trabajo a la misión de determinación de hechos, porque de lo contrario se nombrará una comisión de investigación con una labor más contundente todavía. La resolución también pide que los informes sean discutidos no solo con el Consejo de Derechos Humanos, sino en el resto de los cuerpos de las Naciones Unidas, que por lo tanto eleve seriedad a este tema. Es un escenario adverso para un proceso electoral en el que la comunidad internacional ha advertido que no reconocerá los resultados porque lo que se planifica consumar el 6 de diciembre es un fraude. Sin embargo, la dictadura se niega a ceder, arremete y se aferra a sus aliados con desesperación. Por eso no fue casual que en un rato después de la votación de la ONU, que apuntó el dedo acusador a Maduro, el régimen levantará su mano para votar contra la resolución que permite el ingreso de organizaciones humanitarias en Siria. Fue obvio que países aliados de la dictadura no quisieron o no pudieron activarse en el escenario de la ONU. Pero eso no quiere decir que se hayan quedado tranquilos, en especial el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Sus gestiones a través de enviados y sus declaraciones han puesto de manifiesto su interés por la estabilidad de Nicolás Maduro en el poder. En activa colaboración con Maduro, Borrell ha elevado de nivel a la oposición fabricada por el régimen, los alacranes, y han incorporado a Enrique Capriles, que ya no oculta su oposición de ataque contra el gobierno interino. De hecho, Jorge Arreaza precisó recientemente que Capriles se había reunido en 2 oportunidades a principios de este año con Nicolás Maduro y que con mucha frecuencia lo hacía con Jorge Rodríguez. En todo ese proceso, Capriles anunció su decisión de participar en las elecciones parlamentarias, solo que algo le falló que lo obligó a echarse para atrás.
Podría decirse que estos días previos, antes del 6 de diciembre, son complicados para todos los protagonistas del escenario político. No la tiene fácil Maduro para que la gente salga a votar con el malestar creciente en todo el país. Decenas de protestas diarias se multiplican y parecen indetenibles, pero tampoco la tiene fácil Juan Guaidó, quien replica el fraude con una consulta popular que aún no logra emocionar a un país doblado por los maltratos. Aunque la gente está en pie de lucha, allí está la clave. Por otro lado, Nicolás Maduro utilizó a la vicepresidenta de Venezuela y sus contactos en el kirchnerismo duro para presionar a Alberto Fernández. El líder chavista intentó torcer el voto de la Argentina en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y cuando no lo consiguió, puso en marcha un plan local para erosionar la política exterior del presidente. Nicolás Maduro accedió a información clasificada del gobierno argentino que describía la posición de Alberto Fernández frente al informe de la ONU que condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Con ese secreto de Estado en su poder, el líder populista se propuso a bloquear la posición institucional del presidente y así desplegó una acción de lobby internacional y local que excedió la práctica diplomática y violó el concepto de no injerencia en los asuntos internos de los países. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez, ex vicepresidente, fueron los ejecutores del lobby ordenado por Maduro. Los hermanos Rodríguez, piezas clave del régimen populista, avanzaron sobre Felipe Solá para exigir que Alberto Fernández deseche su posición personal e institucional respecto a las denuncias realizadas por las Naciones Unidas. El informe de la ONU, redactado bajo la responsabilidad de Michelle Bachelet, ratificó que en Venezuela grupos de tareas se han dedicado a asesinar, violar, secuestrar y torturar a opositores al régimen populista que aún se sostiene por los aportes financieros y económicos de China, Irán, Cuba y Rusia. Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, días antes de la votación en Ginebra, utilizaron sus cuentas de WhatsApp para enviar mensajes políticos a Solá que excedieron con creces las maniobras florentinas que se engloban en el concepto de diplomacia tradicional. Los influyentes miembros del régimen populista calificaron al canciller como un traidor. Citaron a Evita y al Che Guevara como referentes de la revolución chavista y anticiparon una condena política en la región si la Argentina votaba a favor del informe de la ONU. Solá tiene años en el mundo del poder y la política, y ante las amenazas de la vicepresidenta de Maduro, optó por la cortesía y los buenos modales. Solá explicó a los hermanos Rodríguez que Argentina no soltaría la mano del gobierno de Maduro, que estaba en contra del bloqueo económico ordenado por Donald Trump, que apoyaba la realización de elecciones libres y transparentes sin la exclusión de Maduro, y que no se podía aceptar bajo ninguna forma que el régimen populista cometiera crímenes de lesa humanidad. Frente a los argumentos del canciller, la vicepresidenta Rodríguez y el viceministro Rodríguez insistieron en una mirada del mundo que era la ideología dominante en épocas de la Guerra Fría, es decir, se puede justificar la tortura y el asesinato político si se hicieron en nombre de la revolución y la creación del hombre nuevo, como en su momento plantearon José Stalin, Fidel Castro y Pol Pot. Alberto Fernández conoció la presión de Maduro y ratificó en Olivos que no se movería un centímetro. Tras protagonizar un Zoom con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, el presidente junto a Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, terminó de pulir la posición argentina que un día más tarde se presentaría ante las Naciones Unidas. Instamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la alta comisionada de sus informes, así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas,
exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas, dice el texto diplomático que escribió el jefe de Estado en Olivos. El fracaso del lobby desde Caracas determinó que Maduro utilizará sus contactos en Buenos Aires para torcer la mano de Alberto Fernández. Alicia Castro, que solo recibe órdenes de Cristina Fernández de Kirchner, ocupó el centro del escenario mediático para revelar que había renunciado como embajadora argentina en Rusia. Castro ya había sido desplazada por Solá después de cuestionar la política exterior del gobierno, y su pliego en el Senado era una ficción que respetaba la Cancillería y el presidente. Sin embargo, la ex embajadora en Venezuela anunció que rechazaba la nominación de Alberto Fernández por su apoyo al informe de la ONU. Las declaraciones de Castro, pese a que hacían referencia a un puesto que ya no tenía, causó muchísima imitación en Olivos, Balcárcel 50 y la Cancillería. Solá no quería contestar las acusaciones de Castro. Sabía que era una eslabón más del plan urdido por Maduro en Caracas y aguardó expectantemente que jugara Alberto Fernández.